durante el año 1692. El extraño comportamiento de unas niñas en un pueblo de pescadores desató la cacería de brujas. La más siniestra de la historia de las colonias británicas en Norteamérica, con un saldo de 19 fallecidos y personas encarceladas, fue el resultado de una histeria colectiva que combinó supersticiones, fanatismos religiosos, intereses económicos, fenómenos psicológicos y hasta una intoxicación como factor desencadenante. La creencia en la brujería se había visto fomentada por la necesidad de explicar lo aparentemente inexplicable. Si una persona piadosa, un niño o una joven enfermaban o perecían repentinamente, podía atribuirse a la misteriosa voluntad de Dios, pero también podía explicarse fácilmente por la brujería y los trabajos del diablo. Fueron miles las mujeres que ardieron en la hoguera acusadas de brujería, sometidas a horribles martirios hasta el año 1620. Los primeros colonos procedentes de Inglaterra y los Países Bajos llegaron a las tierras de Nueva Inglaterra, conocidos como los Padres Peregrinos. Fueron las primeras colonias, como Connecticut, Boston y Springfield, en aquellas tierras donde vivían los indios. Se produjeron cerca de una veintena de casos de brujería, aunque el más recordado, cruel e impactante fue el que tuvo lugar en el poblado de Salem en Massachusetts en 1692. Empezaron a suceder algunos hechos extraños en la pequeña población de Silet, encerrada entre pantanos y habitada por trabajadores puritanos. El reverendo Samuel Parris se había trasladado de Boston a Silet. Sus hijos son Thomas, Elizabeth y Susan, además de su sobrina Abigail Williams, la cual había perdido a sus padres asesinados por los indios. Junto a ellos vivía su esclava llamada Tituba, junto con su marido John, la cual se encargaba del cuidado de los niños. El reverendo Pérez vivía obsesionado por ganarse el amor de Dios y el respeto de los habitantes de Silet, pero su escasa habilidad en el trato a su familia, a la cual imponía una extrema disciplina y su carácter desconfiado y arrogante, le hacían sentirse señalado y acosado por sus vecinos. A Tituba, la esclava de la familia Parris, le gustaba contar historias misteriosas a las hijas del reverendo y a sus amigas, así como participar en viejos rituales. A menudo que estas historias y rituales ancestrales chocaban con la moral puritana de aquellos niños y empezaron a encender la imaginación de las adolescentes Patty Parris y Abigail Williams. Un día, estas chicas fueron sorprendidas, bailando sin ropa en un bosque mientras Tituba realizaba sobre un caldero rituales originarios de su tierra natal de forma inesperada, perturbadores testimonios de blasfemias, maldiciones y escandalosas visiones de las jóvenes sin prendas, encendiendo velas en el bosque mientras invocaban a supuestos demonios y frotaban sus cuerpos unas con otras. Pusieron a todos los vecinos en estado de alerta. Después de realizar estos actos, las dos niñas empezaron a sufrir convulsiones en público, a pronunciar palabras y frases sin sentido, a estallar en llanto, súbitos y sin motivo aparente y a tener comportamientos bestiales. En realidad, es muy posible que las dos intentaran ocultar sus juegos íntimos, a los que muy pronto se unió Putman, una chica de 12 años hija de una de las familias más ricas de la población. El médico de Salem, William Grimes, fue encargado de revisar a las menores. Declaró que no había ningún problema físico en las niñas que causara esos síntomas y ese comportamiento. No había dudas de que todo era influencia directa del demonio. Toda la población de Salem creía en las brujas, y que éstas eran las causantes del extraño comportamiento de las jóvenes para evitar perecer en la horca. Las menores acusaron a Tituba de iniciarlas en ritos satánicos para confirmar el caso de brujería de las niñas. El marido de la esclava, John, debía preparar un brebaje a base de harina de cemento y orina para dárselo a beber a su perro. Si el pobre animal desarrollaba los mismos síntomas que las presuntas embrujadas, el diagnóstico quedaría confirmado y así fue en febrero de 1692. Se inició el juicio a cargo de los magistrados Jonathan Corwin y John Hutton, quienes debían dictar el origen de las posesiones diabólicas. Con la sala llena de público, se presentó a la primera acusada, Tituba, que para salvarse de las crueles torturas a las que iba a ser sometida, confesó públicamente: «He visto al diablo en el bosque,
A veces toma la forma de un hombre muy alto, de pelo negro, a veces de cerdo, y he visto a un pájaro amarillo besar el dedo de otra bruja. Betty Abigail en Panam Sarah Osborne quizá esté bien, está al servicio de Satanás. También he visto el nombre de otros vecinos en el libro del mal. Según sus palabras. El libro que mencionaba y en el que figuraban todos los nombres de las brujas que había Saylet, se lo había entregado un hombre misterioso tras declararse culpable. Tituba fue condenada a prisión. Y estuvo 1 año recluida después de quedar en libertad. Ella reveló que su supuesta confesión fue obtenida por su amo Samuel Parras a punta de golpes. Cuando él se enteró, la repudió y ella fue comprada más tarde por otra persona. Se encontraba embarazada al momento del juicio y se cree que su bebé fue entregado a París, familia con la que jamás volvió a tener cercanía. Tituba popularizó el concepto de brujas que montaban en escobas y conversaban con espíritus con forma animal, además de asociarse con figuras demoníacas y lanzar hechizos maliciosos. Por su parte, Sarah Osborne, una anciana, y Sarah Good, una indigente que también habían sido acusadas, fueron colgadas al no confesar su supuesta culpabilidad. Posteriormente, otra mujer llamada Martha Curry siguió la misma suerte y fue acusada sin fundamento por su esposo Giles. Perdió la vida en prisión mientras era martirizado. Un reverendo llamado George fue acusado a sí mismo por la familia Putnam, pues según relató Putnam, su espíritu aparecía en sus sueños y le decía que era líder de los adoradores de Satanás, que había asesinado a sus 2 primeras esposas y que embrujó a los soldados que combatían a los indios en las fronteras de Maine, lo que provocó su ejecución inmediata. Otra aldeana, San Martín, fue acusada por un vecino porque creía que había embrujado a sus bueyes y John Alden, otro de los habitantes de Salem, fue acusado de ser el hombre que supuestamente había entregado el libro con los nombres de las brujas a Tituba el 2 de junio de 1692, el juez William envió a la horca a Brigitte. Eso, una mujer que 12 años antes había sido declarada inocente del cargo de brujería y cuyo único pecado había sido tener un carácter extrovertido y haberse casado 3 veces. Otra mujer, llamada Rebecca Norris, fue también acusada sin fundamento. El juez, que la conocía bien, la declaró inocente, lo que provocó una oleada de vandalismo y salvajismo entre la población, que hizo que el asustado magistrado cambiara de opinión y ordenara que la ahorcaran de inmediato. Al final fueron en aumento las personas encarceladas y peor aún, las asesinadas por acusaciones falsas. Algunos años más tarde, los tribunales comenzaron a admitir que los procesos judiciales iniciados en Salem en 1692 habían tenido bastantes irregularidades. Y finalmente, en 1703, el Tribunal de Massachusetts rechazó casi todas las pruebas presentadas durante los juicios. Más tarde, en Putnam, una de las niñas supuestamente embrujadas pidió perdón a su iglesia y a las familias de los asesinados en la horca. Ella dijo que lo había hecho engañada por Satanás. Por su parte, Patty Parras se fue de Salem con su padre. Y el rastro de Abigail Williams se perdió a mediados de 1692. Son numerosas las conjeturas sobre las circunstancias que pudieron desencadenar los terribles acontecimientos de Saylet. Algunos autores han citado a la epilepsia como la causa de los ataques repentinos de las niñas. Y otros han encontrado un origen tóxico para algunos historiadores. La fuente de estos síntomas estaría en una intoxicación por hongo del centeno, dando como resultado una enfermedad llamada ergotismo, la cual es una enfermedad provocada por la ingesta de alimentos contaminados por micotoxinas, producidas por hongos parásitos causados fundamentalmente por el cornezuelo que contamina el centeno y con mucho menos frecuencia también la avena, el trigo y la cebada. No obstante, para la mayoría de los estudios, es la causa más probable de tan terribles acontecimientos. Es la histeria colectiva como resultado del asfixiante clima del puritanismo y de la educación represiva que imperaban en aquellos tiempos. La histeria había sido definida pocos años antes de los sucesos de Saylet como la gran simuladora, por ser un mal capaz de simular un gran número de enfermedades orgánicas.